Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos este cuarto día de camino a la plena consagración a Jesús por María. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo en este momento, que venga sobre nosotros para poder sentir lo que Dios quiere que sintamos, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, para poder pensar con la gracia del Señor, iluminados por la acción de su Espíritu. Vamos a pedirle en este momento al Señor que envíe su Espíritu sobre nosotros, que envíe su Espíritu sobre la Iglesia, que envíe su Espíritu sobre todos los hombres, que con la gracia y la efusión de su Espíritu Santo atraiga hacia sí a todos aquellos que han sido disgregados por el pecado, a todos aquellos que van por el mundo en caminos de perdición. Incluso nosotros, si en este momento vamos por sendas de perdición, que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine y nos muestre el camino para volver al corazón de Dios. Nunca salimos del corazón de Dios porque nunca deja de amarnos. Sin embargo, el pecado logra hacernos vivir como excluidos de ese corazón. El pecado logra hacernos vivir como excluidos del amor y de la misericordia. No porque Dios no nos quiera perdonar, no porque Dios no nos quiera dar su gracia y no porque Dios deje de amarnos, sino porque el pecado es la antítesis de la gracia. Si la gracia es la acción de Dios en el corazón humano, el pecado es la acción del demonio en ese mismo corazón. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos vaya iluminando para ver qué tinieblas hay en nosotros, para ver cuáles son las sombras del pecado que aún tenemos dentro y que impiden al Espíritu de Dios habitar con todo su poder, con toda su fuerza, sus dones, sus carismas, pero sobre todo con toda su gracia. Vamos a pedirle al Señor que sople sobre nosotros ese aliento divino, el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, visita los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Vamos a hacer las letanías del Espíritu Santo que todos estos días nos han acompañado en este proceso. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeaba sobre las aguas, ten piedad de nosotros. Espíritu por cuya inspiración han hablado los profetas, Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, Espíritu que das testimonio de Cristo, Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, Espíritu que descendiste sobre María, Espíritu del Señor que llenas todo el orbe, Espíritu de Dios que habitas en nosotros, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu de temor del Señor, Espíritu de gracia y de misericordia, Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad, Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, Espíritu de humildad y castidad, Espíritu de benignidad y mansedumbre, Espíritu de gracia multiforme, Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inefables, Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, Espíritu en el cual renacemos, Espíritu que difundes la caridad en nuestros corazones, Espíritu de adopción de los hijos de Dios, Espíritu que apareciste en lenguas de fuego sobre los apóstoles, Espíritu con el cual fueron colmados los apóstoles, Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como tú quieres. Muéstrate propicio, perdónanos, Señor. Muéstrate propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado,
líbranos, Señor, de las tentaciones e insidias del demonio, de toda presunción y desesperación, de la resistencia a la verdad conocida, de la obstinación y la impenitencia, de la impureza de mente y de cuerpo, del espíritu de fornicación, de todo espíritu malo, por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por la encarnación de Jesucristo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, en el día del juicio. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu, para que recordando que somos templo del Espíritu no nos profanemos, para que viviendo según el Espíritu dominemos los deseos de la carne, para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para que no creamos a todos los espíritus, para que discernamos si los espíritus son de Dios, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, para que nos confirmes con tu espíritu soberano. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oremos. Asístanos, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, a fin de que purifique piadoso nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde el día de ayer se nos introduce esta oración en nuestro itinerario de consagración, itinerario de oración, de meditación, de formación al acceder también a los documentos bíblicos y los documentos de la Iglesia. Entonces vamos a orar esta plegaria, esta invocación, este himno que desde ayer se nos propone. Ave Maris Stella, oh Santa María de Mares Estrella, Virgen de Dios, Madre y del cielo puerta. Hoy que repetimos el ave del ángel, danos paz y dicha, cambia el nombre de Eva. Al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Oh Virgen excelsa, humilde en tu estado, haz que seamos todos humildes y castos. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Espíritu, gloria al uno y trino. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy el tema corresponde la presencia del mal en el universo. Vamos a hacer estas preguntas y en torno a ellas la reflexión nuestra personal. Los invito a tomar estas preguntas y apuntarlas, detener un momento el video a medida que se van dando y de esta manera poder apuntarlas. Sería bueno si pudieras llevar un cuaderno o un listado de las preguntas y también de las respuestas, para así ver dando que queden consignados tus pensamientos sobre lo que Dios te inspira, sobre lo que también tú crees que es, y de esta manera poder llevar todo esto a la oración y hacer verdadera la consagración de nuestra mente, de nuestras capacidades, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Las preguntas son: ¿cuáles son los mayores males que percibo en el mundo? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Qué me ha ayudado a vencer el pecado en mí y qué no? Entonces, desde la palabra de Dios iluminemos nuestra reflexión. En la antigua alianza, después del pecado de desobediencia y soberbia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a instigación del demonio, encontramos en el pueblo de la alianza la descripción del fratricidio de Caín. Vamos entonces a leer Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 12. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín:
¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos viendo que la finalidad de este texto quiere mostrar el desorden que por el pecado original se ha transmitido a la generación de Adán y Eva. Factores que en este momento, como hombre de ciencia, podrás preguntarte sobre Adán y Eva, sobre la coherencia como tal de los mismos textos, de esos capítulos de Génesis que rodean esta historia de nuestros orígenes. Y yo te quiero invitar a que comprendas que en el lenguaje teológico se describe algo que es cierto, es decir, el relato de Adán y Eva es el relato del primer hombre, de la primera mujer, que tienen una descendencia, y el libro del Génesis pretende mostrar con figuras, con imágenes, lo que es la realidad que acontece en el hombre. Es decir, el libro del Génesis no es una crónica, no es algo que está con el detalle mostrándonos lo que sucede, sino que con figuras, con imágenes, nos muestra una realidad concreta. El pecado que llega a estar inserto en la humanidad por la desobediencia de los primeros padres. Ese pecado que se hereda, el pecado original. Bien, se ve entonces antes la desobediencia de Adán y Eva, luego cómo son expulsados del paraíso y cómo empieza a darse todo este proceso, podemos decir, de afectación de todos los seres humanos, principalmente de los descendientes primeros que Adán y Eva. La Biblia ya habla de Caín y Abel. No voy a detenerme en repetir el texto, pero hay unos factores clave que debemos descubrir. Se habla de la acción por la cual Caín mata a Abel. Vemos cómo aparece la envidia, vemos cómo aparece ese deseo de querer sobresalir, ese deseo de querer sobresalir no por nuestros talentos, no por lo que Dios nos está pidiendo, sino opacando la acción del otro. Vemos esa situación tan común en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras propias personas, cosa que no nos deja vivir feliz. El otro presenta con sus dones, con sus carismas, con su vida, con lo que Dios le ha dado, presenta ofrendas agradables a Dios. No estoy hablando de economía, estoy hablando del corazón, de los frutos que se ven. Y la otra persona que está sumida en la pereza, que está sumida en la amargura, que está sumida en el sinsentido, que está sumida en esa ley del mínimo esfuerzo, en esa ley de aquel que no quiere agradecer, de aquel que siente que no le debe nada a nadie, en esa autosuficiencia, entre comillas. Esa persona es el Caín moderno, que acude a toda clase de artimañas para hacerle daño al otro y querer apagarlo. Vemos otra realidad ahí manifiesta en el texto. Cuando sucede aquel fratricidio, aquel crimen, aquel homicidio entre hermanos, se ve que la inocencia de la sangre de Abel clama desde el suelo hacia la presencia de Dios. Miremos cómo somos responsables de nuestros hermanos. La pregunta que hace Dios, ¿dónde está tu hermano? Somos responsables de nuestros hermanos. ¿Y a cuántos hemos escandalizado? ¿A cuántos hemos oprimido? ¿A cuántos hemos discriminado? ¿A cuántos les hemos cegado la vida? ¿A cuántos les hemos cegado la misma reputación, la misma honra, calumniándonos? Interesante ver cómo no estamos tan lejos de la realidad de Caín y aún así a veces nos atrevemos a juzgar. Pero bueno, el hecho es no quedarnos en no juzguemos y entonces sigamos como vamos, no. Miremos la realidad, juzguemos las acciones para no cometerlas, para no repetirlas y para dar un paso de ser como el Caín, hermano de Abel, quien no se siente responsable de él, a llegar a ser como Jesucristo, que se hace hermano de nosotros, todos los seres humanos, y asume sobre sí incluso las
situaciones de los demás, los problemas de los demás, para ayudarles con la gracia redentora, para ayudarles con la gracia de Dios. Entonces, querido hermano, querida hermana, desde tu vida, desde tu comunión con Dios, puedes ayudar a los demás, puedes hacerte responsable de tu hermano y puedes ser instrumento de salvación y de vida nueva para tu hermano. Bien, entonces me parece interesante también lo que al final del texto se dice: andarás vagabundo y errante por el mundo. Esto hace el pecado, esto hace el mal en nosotros. Decía al comienzo que nunca salimos del corazón de Dios, que Dios nos quiere como estemos. Eso sí es cierto, pero Dios no quiere que estemos como estemos. ¿Me hago entender? Dios te quiere si seas un pecador. Yo soy un pecador. Dios te quiere si estés en lo más profundo del pecado. Dios te ama allí. Pero lo que debes comprender es que Dios no te quiere allí hundiéndote. Dios no quiere que sigas hundiéndote. Dios, ese no es tu lugar, ese no es tu estado. Dios, y ahí es donde aparece la misericordia para rescatarte. ¿Cómo dejarás de estar? ¿Cómo dejaré de estar como Caín, vagabundo y errante, dando tumbos por la vida, buscando venganza, buscando retaliaciones, buscando hacerle daño al otro, buscando tantas cosas? ¿Cómo dejaré de estar en esa situación? ¿Cómo dejaré de estar en el círculo vicioso del mal y del pecado? Confiando en la misericordia, yendo a la confesión, dejando cortar la acción del mal en nosotros. La cortamos como seres humanos solamente con nuestra decisión, que es inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Hagamos caso a esa voz del Espíritu Santo que desde nuestra conciencia nos hace tomar las banderas de nuestra vida. Saber que fuimos creados libres, no para estar comiendo las algarrobas como el hijo pródigo, sino para sentarnos en la mesa del Padre. Saber que no fuimos creados para andar doblegados, sino erguidos, mirando al frente, porque nuestra casa, el cielo, está enfrente de nosotros y debemos caminar hacia Él, no arrastrarnos hacia la condenación, no arrastrarnos hacia la basura, no, caminar como hijos hacia la casa del Padre. Vamos entonces a continuar en esta meditación. Acá surgen unas apreciaciones del autor, del quien escribe. Así pues, por desgracia, una inmensa sombra de muerte cubrió la obra maestra de Dios. Ayer hablábamos del hombre como obra maestra de Dios. Hoy vemos cómo el pecado aparece allí y logra volver tenebrosa, logra volver manchada, logra permear en toda la raza humana por aquel pecado que se hereda y que va teniendo sus consecuencias. El pecado original es, valga la redundancia, el originante, el causante de tantas situaciones por las cuales nos vemos a veces tendidos hacia el mal. La gracia nos supera, tenemos el llamado de la gracia, tenemos sed de Dios, tenemos sed de infinito, tenemos sed de la misericordia, pero por la concupiscencia, pero por tantas cosas, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, así como lo ha definido San Juan, pero también como podemos analizar en toda la teología, estamos inclinados también al mal. No somos malos, somos buenos por naturaleza, porque Dios nos crea. Buenos pero heridos, estamos heridos. ¿Por qué? Por la libertad de nuestros primeros padres, por la desobediencia, un pecado que nos ha afectado a todos, el pecado original, del cual somos librados por el bautismo, pero los estragos los estamos viendo también en el mundo y en la historia y en nuestros hermanos y en nosotros mismos. No porque Dios no nos quiera curar de eso, no porque Dios no nos libere, sino que cuenta con nuestra libertad, cuenta con que le busquemos, cuenta que optemos por Dios en nuestra libertad de hijos de Dios. Fuimos sacados, sí, el bautismo nos dio la nueva vida de Cristo para vencer todas estas situaciones, para saber que hemos pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud, de nacer esclavos, de ser concebidos en esclavitud, pasamos a habitar plenamente en la gracia. Esta es la redención, esta es la salvación, esta es la misericordia que Dios nos regala. Bien, entonces, vemos, el hombre se rebeló contra su Creador. La armonía de las relaciones con Dios se destruye. El ser humano huye de la presencia de Dios, busca esconderse. Las relaciones entre los seres humanos se deterioran con la mentira, la envidia, el odio y la violencia. La naturaleza deja de ser el paraíso y el jardín bello y fecundo
que produce frutos a granel. El ser humano pierde su equilibrio, su armonía y paz interiores, se autodestruye. Te invito a ver en esto las acciones del pecado. Estas son las acciones, lo que logra el pecado. Lo que logra el pecado cuando Satanás toca la puerta del corazón y el hombre se la abre de par en par para que entre y haga estragos. Bueno, te invito a meditar el Salmo 50, entre paréntesis 51, es el Salmo penitencial por excelencia. Es un grito sublime del pecador arrepentido, posiblemente David, que reconoce su culpa y recurre a la misericordia divina para que lo perdone y lo recree dándole un corazón puro, infundiéndole sabiduría y su mismo espíritu y devolviéndole la alegría perdida por la locura del pecado. Ojalá aprendiéramos de memoria algunos versículos de este salmo para recitarlos constantemente como oración. Te invito a buscarlo, por favor búscalo en la Biblia, si no búscalo allí en internet, Salmo 50, 51, el Miserere, búscalo así de esa manera. Que en la liturgia de las horas están las laudes de los viernes. Vamos a decir un pedacito. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Puedes seguirlo leyendo, allí habla David, pecador me concibió mi madre. Ese es el pecado original, es esa situación que todos llevamos, de la cual nos ha redimido y nos ha restaurado Cristo para tener una vocación divina, sabiendo que la gracia nos habita y sabiendo que la gracia nos da la fortaleza para vencer. Es el aliento deliciente de Dios, la presencia de Dios. Bien, Salmo 51, Salmo 50. En el pueblo de la Nueva Alianza, allí se reconoce también cómo la historia de la humanidad es una historia de pecado. Una historia que basta salir a la calle para darnos cuenta cómo el pecado destruye la relación con Dios, con la naturaleza y con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Vamos entonces a leer Romanos 5, del 12 al 14. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Porque, hasta la ley, había pecado en el mundo. Pero el pecado no se carga en cuenta, no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Yo me paso un poquitico para poder ir al versículo 15, pasamos del 14, el cual es figura del que había de venir. El versículo 15 es el siguiente. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos? Ahí vemos cómo también hay una frase que se habla, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Tienes esperanza? Tengo esperanza. Dios ha venido por nosotros. Jesucristo nos ha rescatado. Aceptemos esa redención en el sacramento de la confesión y experimentemos así la gracia de haber sido comprados, no a cualquier precio, perecedero, no, comprados con la sangre de Cristo, y de haber sido renacidos, de haber renacido con el Señor a la vida nueva, a la vida de la gracia. Bien, también podemos leer 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Juan. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Paso un momento también al capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero. Como tarea te dejo leerte también todo si puedes, todo el capítulo de San Juan, es cortico. Allí se habla de que para poder vivir en la gracia de Dios es necesario cumplir los mandamientos. Muchos grupos que hoy hablan, no importa lo que tú hagas, igual te vas a salvar. No es así. Muchos que dicen, no importa cumplir los mandamientos, ya Jesucristo pagó. Jesús nos dice, si me aman, guardarán mis palabras. Mi palabra, si me aman, guardarán mis mandamientos. Amamos al Señor, vivamos en lo que Él nos pide, caminemos por sus sendas. Y sabemos lo que se dice ahí, si alguno peca, está Jesucristo como el Salvador, como el mediador, aquel que se ofrece como víctima de propiciación por nuestros pecados. Cuando tú vas a confesarte, cuando yo voy a confesarme, el Padre misericordioso nos mira a través de las llagas de su Hijo. La sangre de Cristo ya clama desde nosotros para pedir misericordia. Vimos que la sangre de Abel clamaba pidiendo esa justicia. La sangre de Cristo clama pidiendo, si nos acercamos y nos dejamos purificar por esa sangre, clama misericordia. Pero también la sangre de Cristo clama justicia cuando no buscamos la misericordia, cuando no buscamos la gracia de Dios, cuando no buscamos y no estamos ni arrepentidos ni con deseo de cambio. Revisemos nuestra vida y acerquémonos al sacramento de la confesión. En este momento, los que están siguiendo en vivo, los que están siguiendo por estas fechas en las cuales se está grabando estos videos, estamos en los últimos días del año de la misericordia. Aprovechemos, confesémonos, dejemos todo afecto al pecado, confesémonos, comulguemos, entremos por la puerta santa en los lugares que han sido establecidos y así ganemos la indulgencia plenaria. Experimentemos los raudales de la misericordia de Dios en nuestra vida. Bueno, yo me emociono con estos temas de la misericordia de Dios, en los cuales tú podrás profundizar y seguiremos profundizando también en otros momentos a lo largo de estos 33 días. Desde entonces, el mal moral, la corrupción, corroe a la humanidad. La injusticia y la desigualdad la dividen en forma insultante. Nuevas formas de esclavitud encadenan al hombre. Nuestro mundo adolece de analfabetismo, corrupción, terrorismo, violencia y muerte, tráfico de droga, de armas, de pornografía, de seres humanos, de influencias. El núcleo familiar se desintegra. Todos estamos bajo el dominio del pecado. Torrentes de iniquidad inundan el mundo y llegan hasta el lugar santo. No seamos soberbios, dejémonos salvar por Jesucristo. Desde la tradición de la Iglesia meditemos lo que ella nos dice sobre el pecado en el Concilio Vaticano II. Abro comillas. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Mas todavía el hombre se nota incapaz de someter con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como apresado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación. Documento La Iglesia en el Mundo, número 13, del Concilio Vaticano II. Desde San Luis María Griñón de Montfort vemos: después de descubrir la belleza y armonía del ser humano salido de las manos sabias del Creador, San Luis María no ahorra epítetos
para dibujar la imagen deteriorada y rota del ser humano desarticulada por el pecado. Puedes leer Amor de la Sabiduría Eterna, numerales 38 al 39, en esta edición, página 49. Es una obra de Montfort, la puedes encontrar también en internet. Resumen, para reflexionar, orar y comprometernos. ¿Qué actitud tomar en medio de tanta desolación? ¿Acaso una actitud de rebelión, de desesperación o agresividad? ¿O quizás sumergirse en el pesimismo y en la marginación por medio de la embriaguez, los vicios o la droga? ¿Comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Acaso la actitud de indiferencia y tranquilidad de encerrarse en sí mismo, esto no es conmigo? No, sino una actitud de amor, de esperanza, de solidaridad, de confianza en la misericordia de Dios, dar pasos a la misericordia. Te repito, acércate al sacramento de la confesión, estás a tiempo. Esperanza de la victoria salvadora, mayor que todo el mal que ha existido, existe y existirá en el mundo. Mayor es el amor infinito de Dios y su sabiduría y su poder salvador que salen a tu encuentro. Recuerda, no hay un santo sin pasado y no hay un pecador sin futuro. Preguntas finales. ¿Cuál es mi actitud frente al mal que inunda la tierra? ¿Cuál es mi actitud frente a mis pecados? ¿Frente a la maldad que hay en mí? ¿Se une mi oración a la oración sacerdotal de Cristo? Puedes leer todo el capítulo 17 de San Juan. Súplica. Conversar con Cristo crucificado y pedirle, líbranos del mal. Contempla una imagen del crucificado y allí veas toda la atrocidad que el pecado puede hacer con el hombre. La atrocidad que incluso el pecado hizo con aquel que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que se entregó en manos de pecadores, que fue molido por nuestros crímenes para darnos la salvación. Que ella, la mujer libre, la mujer sin pecado, la mujer que no tuvo ni siquiera el pecado original, es lo que celebraremos el 8 de diciembre con la Inmaculada Concepción, que ella nos ayude a decir renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, que ella nos ayude a decir creo en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y me acojo a las enseñanzas que Dios a través de su Iglesia quiere darme para mi salvación. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos mañana.